música barroca de autores diversos. Pues esta vez, mis valedores, voy a hablar con ustedes de la educación y lo que la educación representa para el individuo, para la comunidad, para todo un país. El individuo que se educa manda, el individuo que no se educa obedece. Y esto ocurre también, esto reza también para una comunidad, para un país. Imaginen ustedes lo que es un país con tecnología avanzada como Estados Unidos y el papel que desempeña la veintena de países al sur del Bravo, el conocimiento y la falta de él. Ustedes saben que hay una lucha de clases, aunque la Casa Blanca en su indoctrinación diga que eso ya pasó de moda. No, es cuestión de justicia elemental, la lucha de clases. Y en esa lucha se dice que hay dos clases precisamente, el proletario y el patroncito, el explotador y el explotado. No, hay muchas. Otra clase, otra diferencia de clases y lucha de clases también, aunque parece exagerado decirlo, es el de la pareja. La pareja casi siempre es sadomasoquista. El hombre mandón, el macho, y la mujer sometida. También está el gobierno como la burocracia política como una clase, aunque le llamamos genéricamente el Estado, y los gobernados. Y existe también, y eso es terrible, esas clases distintas, los intelectuales que poseen el conocimiento y quienes no tuvieron la suerte de pasar por las aulas de una universidad. Entonces allí quienes conocen mandan y quienes no pudieron educarse en un aula escolar, en un aula de la universidad, ellos están condenados a obedecer. Algo importantísimo, ¿cuál es el papel de la educación? Leo a alguien que de esto sabía mucho y al que respeto, a dos priistas. A un priista respeté, don Jesús Reyes Heroles, ideólogo de la Revolución, y a otro priista, más que respetarlo, lo estimé porque fue mi único amigo varón, don Javier García Paniagua. Ya se murió y por lo mismo no es para nada quedar bien con él decir que él y yo hablábamos de asuntos humanos. Tuve por último un amigo más, pero curiosamente con arrebatos que pudieran ser de mujer, siendo que es hombre cabal, de un día para otro se fue. Le dije, ¿por qué ya no somos amigos? Dice, ando muy ocupado. En fin, ese es todo mi horizonte de amistades de mi mismo sexo. Bueno, entonces, don Jesús Reyes Heroles habló de la educación y aquí pone de relieve, aunque como si fuera de pasada nada más, porque todos debemos conocer la importancia de la historia, la cita en relación a la educación. Yo en el taller de teoría política, para evitar que me los traigan a ustedes como agua en batea con la política de corto plazo, que sin el contexto histórico no se entiende, yo repito, pongo de relieve la historia, esa estrella polar del comentarista, la historia, esa estrella polar, esa vaquiana o vaqueana, que es igual,
de todo individuo que quiera conocer su presente y su futuro, avisorar su futuro. Conocer el presente es difícil porque cuando digo el presente, ya pasó. El presente es un instante inaprensible, pero se dice el presente, los días y los años que estamos viviendo. En fin, la historia. Y al respecto, oigan lo que dice don Jesús Reyes Heroles, hablando de la educación. La educación, valiéndose de la historia, puede anticipar el futuro y ser factor creador de voluntades transformadoras. Voy a repetir esto que es fundamental. La educación, valiéndose de la historia, que es algo que el sistema de poder nos está cercenando de plano, o cuando menos distorsionándola. Miren ustedes, acaba de pasar el 5 de febrero, fecha importantísima para hablar de nuestra ley fundamental, la ley de leyes, la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el día de holganza fue el lunes. El martes pasó inadvertido, más allá de un patético discurso de Peña, hablando de que en el cuerpo de 3 catálogos, el de buenas intenciones, o no, los dos, el de agravios primero, los postulados de la revolución en la Carta Magna, o más bien el articulado de la Carta Magna, los derechos del ciudadano consagrados en la Carta Magna no pasan de estar en el papel, catálogo de agravios. Se debe, y yo voy a... Caramba, todavía habrá aturdidos que le crean a los gobernantes, que crean que son aliados de todos nosotros y van a cumplimentar lo que prometieron. En fin, entonces, nos han cercenado la historia. Viene más adelante, el 20 de noviembre, va a pasar inadvertido. Yo no sé en qué día caiga el 20 de noviembre, pero un día antes o 2 van a ser de asueto, y el resto, el mero 20 de noviembre, inadvertido. Claro, el 15 de septiembre, ese sí está siempre presente, porque es el día, junto con la Navidad y el Año Nuevo, es el día por excelencia para emborracharse hasta la náusea. ¡Ah, qué país! Bueno, la educación, valiéndose de la historia, puede anticipar el futuro y ser factor creador de voluntades transformadoras. En México partimos de una concepción histórica de la educación, pues nuestra historia, óiganlo, pues nuestra historia nos da lo fundamental de su contenido, e igualmente partimos de una concepción educativa de la historia, dado que la historia, es principio de enseñanza, medio de educar. Por lo demás, el qué de la educación está en el movimiento histórico mismo de los pueblos. ¿Qué es lo que hacen los sistemas de poder? Repito, diluir la historia, borrar la memoria histórica, y si no es posible borrarla del todo, distorsionarla. Y así las masas sociales, al ir perdiendo esa memoria histórica, no saben de dónde vienen, ni saben a dónde van. Les contaba por allí que en una de estas iba yo al Palacio de Minería, teníamos entonces participación en la Feria del Libro, con la revista
el valedor que nos asesinó, a la familia y a mí nos asesinó, Gómez Pancarta, aquel líder de los voceadores. Distribuíamos paquetes de la revista y regresaban los paquetes intactos, porque lesionaban, criticaban al gobierno. En fin, entonces iba yo al Palacio de Minería y de pronto dice una joven de unos 16 años a su madre, a la de ella: ¿Y por qué? ¿Qué es lo del metro? ¿Cómo se hizo aquí en México el metro? Ah, dice la mamá, pues mira, sucedió que creo que en el 70 y tantos o hace unos cuantos años ocurrió que en Tlatelolco hubo un gran alboroto porque los estudiantes, que son todos comunistas, válgame, y empecé a oír la versión. Pero dice, no estoy segura, pero creo que quisieron mancillar la bandera, no dijo mancillar, sino rasgar, ensuciar la tela de la bandera que estaba en el Zócalo. Y entonces entró el gobierno y como se pusieron broncudos los estudiantes, allí hubo 5 o 6 muertos en la Sanfranza, en la refriega. Yo, a riesgos de que me fueran a ofender por metiche, dije, un momento, y empecé a hablar del 68, que conozco perfectamente bien gracias a mi maestro, desde el 66, y las consecuencias hermosas, positivas que trajo la corriente obrero estudiantil, proletaria estudiantil, no las otras dos, pequeña burguesía y democracia liberal, burguesa, no la de Barros Sierra, que hizo su papel decorosamente, pero luego se retiró. Bueno, comencé a explicar. Yo iba de Radio UNAM, de la estación Etiopía, al Palacio de Minería, y empiezo a explicar, y al rato todos me hicieron rueda sin levantarse de sus asientos, por supuesto, y los que iban de pie, pues en derredor. Y hablé y me dijeron, ay, muere, ¿no? No, déjenme, todavía falta hablar de cómo fue el movimiento y cómo les mienten con que algo que un libro que se enfocó únicamente en la tarde del 2 de octubre, lo toman por el retrato fiel de lo que fue Tlatelolco, lo que fue el movimiento. No es cierto, no. Me dijeron, pues cállese ya, porque estamos en los Indios Verdes, ya tenemos que bajarnos. Bueno, pues ni modo, quedó a medias la teorización, y ahí vengo de regreso, y llegué tarde a firmar libros y revistas sueltas. En fin, ese es otro cantar, pero voy a seguir con lo de la educación según la plantea el análisis don Jesús Reyes Heroles. Comparen ustedes estos conceptos con la realidad objetiva. Una educación que tiene como líder o lideresa moral a la Gordillo. Unos maestros que tienen unos sueldos apenas decorosos, con una líder moral que es una de las fortunas más grandes entre el medio pelo de la burocracia política. Más arriba, supongo, oigo decir que están las fortunas de los Salinas y de los Fox y de los
Briviesca Sahagún y de tantos bribones y sinvergüenzas y depredadores. Pues la Gordillo tiene lo suyo, como tiene también Romero de Champs. ¡Ah, caray! Vergüenza para los mexicanos, para las masas sociales. 130,000 aturdidos fueron a oír cancionzucas de un Chayán, Chayén, Chayín, ya no, bueno, yo no lo memoricé, pero algo como Chayán, Chayén, y es el opiáceo que proporciona el sistema de poder para que sigamos mansitos, dependientes, ¿qué más? Desidiosos y sometidos, opiáceos junto con toda la televisión. Dice don Jesús Reyes Heroles, la enseñanza es una de las tareas espirituales más importantes para el hombre. Una buena educación conduce a la autoeducación y una de las tareas más importantes para un país es la educación y sus grandes obras, ya que, esto es importante, ya que la educación puede ser decisiva para su crecimiento. Si entendiéramos esto, el recurso más importante de un país es el recurso humano, y este recurso bien formado es un capital que se forma y tiene un significado por su jerarquía de gran valor espiritual. Y si esos habitantes, esos mexicanos, ese recurso humano del país se compone de 100 y tantos millones de mediocres, 1,015,000, algo así, 1,015,000 mediocres, ¿cómo ven? Progresará México, podrá ir adelante. Repito esto, el recurso más importante de un país es el recurso humano, y este recurso bien formado es un capital que se forma y tiene un significado por su jerarquía de gran valor espiritual. La patria está formada por sus habitantes, por sus hombres, y el saber esto incluye vivir consciente de su significado. ¿Por qué creen ustedes que al terminar cada una de nuestras emisiones de Radio UNAM de los domingos de 11 a 12 del mediodía, siempre está presente mi exhortación a salir de la mediocridad? Eso significa tener amor a nosotros y tener amor al país, porque 115, ahora sí creo que lo dije bien, 115 millones de mediocres, qué bueno pueden aportar a México. Insisto con mi observación de cada rato. ¿Qué clase de música escucharon hoy? ¿Qué clase de música han escuchado durante la semana que terminó? ¿Qué clase de música escucharon? ¿Cuántas horas dedicaron a la televisión? ¿Cuántas horas fatigaron sus dos nalgas sentados frente a la de plasma? Una vez me corrigieron cuando dije el cinescopio, dijeron, ay compañero, eso ya pasó de moda. Bueno, pues la de plasma o la pantalla de plasma. ¿Qué educación es la que produce conocimiento, progreso, espiritualidad,
humanismo en este país. ¿Qué han escuchado ustedes por estos días en materia de música? ¿Barroco como el que estamos oyendo? Espérenme un momento, ahí viene, no se me desesperen. ¿O qué? Ya me va a fallar, ahí está. O alimentan su espíritu con llegó borracho el borracho. ¿Saben ustedes qué? Un político de fuste, político de los de mero altos, de los de mero arriba, es el dirigente de un club de admiradores de José Alfredo Jiménez. Todo esto matizado, por supuesto, con buches y atragantándose de licor. Bueno, la educación que permite al ser humano su formación y realización personal y que da a la sociedad la fuerza para crear al hombre nuevo y mejor, debe ser una educación sólida, articulada e integrada armónicamente en un sistema que comprende los distintos tipos y niveles que se imparten. Una buena educación desde preescolar hasta estudios superiores es sin duda la posibilidad más amplia y venturosa de progreso individual y colectivo. Tengo mucho más, pues es todo un libro acerca de la educación, pero voy a referirme al aquí y a la ahora con estos apuntes que redacté hace algunos días precisamente para el programa. Del desastre en la educación pública, ¿quién es? ¿Quiénes son los culpables? Carlos Jongitud, que educó a Elvester en las mañas para el saqueo de la educación pública. Carlos Salinas, que desplazó a ese Jongitud, que se le había tornado un estorbo para obsequiar el puesto a la Gordillo. El difunto político que ahora se refugia en Harvard, que a querer o no le estuvo pagando facturas a la Gordillo por haberlo ayudado, haya sido como haya sido, a imponerse en Los Pinos. ¿Alguno de ellos es el responsable? Yo lo sé y voy a revelarlo en este momento. No hay un solo responsable. Los responsables somos nosotros, todos nosotros. Por comisión u omisión, somos los responsables de todo lo bueno y todo lo malo que acontece en el país. Y lo paradójico, de la educación deficiente, somos responsables por lo deficiente de nuestra educación, por nuestra falta de cultura política que permite al sistema de poder proporcionar a los estudiantes una educación deficiente, por su horroroso compinchaje con Elvester, que es decir, con la corrupción pública. ¡Ah, qué país!
por cuanto a la líder moral del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la pantanosa Gordillo, traidora al magisterio, se preguntan algunos, y otros contestan, no solo traidora, sino que carga también sobre sus lomos presuntas complicidades en delitos que involucran sangre y muerte, y que por intereses del propio sistema, de cuyos cimientos forma parte importante, nunca se han querido probar. Recuerdan ustedes varias víctimas que se dice son de la Gordillo, ahorita les voy a decir algunos. Bueno, sobre la acusación de traidora, cierto día lo señaló Carlos Jongitud, líder moral que fue de vanguardia revolucionaria del magisterio. Aquel y aquí, líder moral significa sátrapa, cabecilla, mangoneador, enriquecido hasta la náusea con las cuotas sindicales. Cada sindicato, que no es sindicato, sino organismo corporativo de control obrero, cada sindicato tiene el líder moral que se merece. Tras unos años de forzado silencio, después de que Salinas lo arrojara violentamente del cacicazgo que el potosino había creado dentro del sindicato del CENTE, acusó: claro que Elba es una traidora, a mí que la alcé de la nada, a la causa del magisterio, al propio sindicato, una traidora la Gordillo. Por cuanto a la riqueza descomunal que la maestra ha acumulado, muy al estilo de su difunto colega, el maestrito rural Carlos San González, ironizó Jongitud: millonaria por herencia. Yo vi a esa mujer en condiciones de verdadera miseria. Eso de que su abuelo le dio millones son vaciladas como para Ripley. Este hombre la llamaba la flaca Gordillo, y la rescató de una pequeña escuela donde impartía clases allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Sigo leyendo. Traición y una riqueza inexplicable, vale decir que uno tras otro los de Los Pinos, esos mismos que a su hora se han llenado la boca con la ley y el Estado de Derecho, nunca han querido aclarar. Calderón, dice alguno de ustedes, ese mucho menos, el que empezó a pagar, que en cuanto llegó allá arriba empezó a pagar facturas, que a la Gordillo le debía media posadera en el sillón de Los Pinos, le dio puestos claves en la Secretaría de Educación Pública, en Seguridad Pública, en la Lotería Nacional, en el propio Pemex, le dio puestos claves para pagar facturas. Después quiso revelársele, pero un momento, ¿qué es ese beato del Verbo encarnado junto a la potencia, mala vida de la Gordillo? ¿Qué es el sistema prigobiernista ahora frente a Carlos Romero de Champs, al que le están moviendo, según esto, el sillón del sindicato? No le hace nada, son coyotes de la misma loma. Bueno, sigo. Pero sí, aún permanecen vivas y requemantes las acusaciones nunca probadas que ligan a la Gordillo con muchos y muy diversos delitos de sangre, acusaciones a las que aludió el depuesto cacique potosino con aquella frase que tantas sugerencias dejó entrever: ya en la lucha, la Gordillo es capaz de muchas cosas.
Pregúntenle si pueden a Misael Núñez Acosta. Él no les va a responder. Él ya no pertenece a este mundo. Y muerte violenta. Y dicen que la autora intelectual, pero eso no está probado, es la propia Gordillo. Aquí, para finalizar, del propio don Jesús Reyes Heroles, un vocablo que es un eufemismo puro. Esto es atípico. Hay que traducir, esto está fuera de la ley, esto no debe ser, esto es pragmatismo puro, óiganlo. Por otra parte, aunque esto sea jurídicamente un tanto atípico, se mantendrá la titularidad de contrato con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación, lo cual garantiza la estructura del sindicato y un respeto absoluto a la autonomía sindical. Hasta don Jesús Reyes Heroles, cuando se trata de cubrir las heces, se vale de un lenguaje envenenado. Le digo a don Jesús Reyes Heroles, aunque esto resulta un tanto atípico. ¡Ay, hijos! ¡Caramba! Si supiéramos leer entre líneas. Pero no, lo único que sabemos es oír a Chayanne o Chayenne, cualquiera de las dos, Chayanne o Chayenne. Para el caso es la misma abyección. 130,000 aturdidos. Dios, ¿por qué el subdesarrollo mental de nuestro país? El subdesarrollo mental, que es el peor de todos los subdesarrollos. Ir a llegar a ser un país decoroso siquiera como los del BRIC. Ya saben ustedes que es Brasil, Rusia, India y China. Siquiera como ellos. No, nosotros no tenemos educación pública como para ser individuos con un espíritu elevado, con un espíritu bien alimentado, con un espíritu que busca la excelsitud, que dijera ingeniero. No, nosotros reptamos. Y es una lástima, porque aquí recuerdo los malos versos, son versos, no es poema, de Díaz Mirón, un concepto que hace muchísimo, desde los clásicos se había manejado. Dice Díaz Mirón en unos versos: es la eterna contienda de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela. Y en México todo lo que vuela son unos cuantos, y el resto, adoradores de Cheyenne y de José Alfredo Jiménez, están pendientes del clásico pasecito al red. Bueno, sí, ay, caramba. Si ni siquiera se dan cuenta los más allegados de que estamos en... Bueno, aquí un poco de música barroca y los invito a que me vean la cara mañana.
Schubert, el piano de Schubert. Hoy es martes 12 de febrero del 2013 y voy a hablar con ustedes acerca del sentido de la existencia. Miren ustedes, es como para recordar algo que tenemos tan dentro de nosotros y que fluye en el exterior como es la vida, que difícilmente la captamos, la asimilamos, la procesamos. Dicen por allí que hay algunas residencias de mega ricos en la Costa Azul y en algunos lugares de estos, en donde se fincan algunas mansiones suntuosas, majestuosas, con vista al mar. Una vista de fábula, pero que los arquitectos de alguna manera plantan enfrente, ya sea algo especie de persianas, alguna clase de obstáculo entre el habitante de aquella mansión y aquel panorama maravilloso, para que no se habitúe, no se sature el sentido de asombro ante aquella belleza, que no siempre se esté contemplando aquella maravilla, para que cuando lo hagan de manera deliberada, los que poseen semejantes mansiones gocen del espectáculo. Algo por el estilo ocurre con todos nosotros. Tenemos tan cerca, les repito, la vida que fluye dentro de nosotros y la que miramos en el exterior, que ya nos habituamos a ellos. ¿Cuánto hace que no vemos, que no contemplamos este vocablo? Ya me lo ensuciaron los que así corrompen el idioma. No contempla una inversión de tanto tiempo, de tantos pesos. No contempla visitar aquella plaza. No proyecta, no planea, pero contempla para la carga poética que tiene el vocablo. Entonces, ¿cuánto hace que no contemplan ustedes la salida del sol? Pero realmente mirarla, gozarla, sentirla, o en este caso el crepúsculo. Para la salida del sol, dejen recordar con sus buenas mercedes aquel relato que alguna vez leí en el taller de lectura, en donde un niño, por muy niño, bromeaban con él en la escuela, tanto los alumnos como el propio profesor. Era muy chico para semejantes alumnos, de alguna manera parecido al bullying. Bueno, pues se burlaban de él. En una de esas no halló cómo hurtarle el cuerpo a la escuela, a la clase, y llegó tarde. Le dijo el encargado allí del edificio: no, pues se fueron de paseo con el profesor todos los alumnos. Él sintió un alivio bárbaro y se salió. Como era un lugar pequeño, era un caserío pequeño, se salió a la orilla de ese mismo caserío y desde una altura vio, contempló la salida del sol, y allá a lo lejos el mar y el horizonte en donde se machiembran el cielo y el mar, la tierra y el azul del cielo, que ni es cielo ni es azul, dijo Argensola, lástima que no sea verdad tanta belleza. Estuvo contemplando lo que es el piélago, el horizonte del mar con la tierra, y el nuberío, y el sol, y cerca el hierbazal, y las flores,
y en derredor los árboles, las acacias, todos los árboles que circundaban el sitio aquel. Se llenó de naturaleza, gozó aquel instante que fue prolongado hasta que ni modo tuvo que regresar porque sabía que al rato comenzaba la clase. Regresa lleno de vivencias, de experiencias, de sensaciones, de madre Gea, madre natura, de ver el horizonte aquel a lo lejos. Cuando llega, ya están allí los niños, ya está el profesor. Y empieza a burlarse el susodicho. Niño, le dice aquel, te perdiste de una clase importante. Fuimos al edificio del ayuntamiento y allí tuvimos una clase. Díganle a este niño descuidado, porque llegó tarde, qué fue lo que aprendieron. Y allí varios niños le dicen, le echan en cara, aprendimos la definición de lo que es horizonte. Es la diferencia entre vivirlo y simplemente saberlo, memorizar lo que es horizonte, y el niño lo vivió. Y hay otra pequeña, mínimo relato de 6 líneas o menos, en donde unos monjes cándidos, bienaventurados, están sentados a la orilla del mar y miran el crepúsculo, miran el nuberío aquel que se tiñe de rojo y de muchas facetas del propio rojo, y el sol poco a poco se oculta y las nubes vuelven a su color, y los monjes aquellos aplauden y gritan, el autor, como en una obra de teatro precisamente, cuando les gustó mucho la representación. En fin, eso lo hemos perdido, pero no únicamente la vida que dentro llevamos y la vida que fluye en derredor, sino hasta lo más entrañable que es el amor. ¿Cuántos de los que viven en pareja no ven ya, después de que tienen de ser pareja 3, 4, 5, 10 años, ven a la compañera en ropa mínima porque anda en la casa lavando, haciendo alguna clase de labores domésticas, y ya no se conmueven, ya no se emocionan, ya cuál amor, inclusive ya cuál libido, pueden decir también líbido, nada. Es una compañera en el sentido de amiga, sin más. Ya se perdió todo el hermoso asombro de ver a la única, quizá en ropa interior, nada. Pues si ya tenemos 5 o 6 años de casados, ya que le veo, la mediocridad que tiene como divisa la rutina de todos los días. Pero hay un fenómeno que es social, que es económico, que es político, que tiene ramificaciones en toda la sociedad, en todos los países, las ciudades y demás. Y eso es el sistema
capitalista neoliberal que ha enfermado sociedades. Esto ya lo había acusado desde hace unos 50 años, no tanto, Erich Fromm. ¿En qué obra? Ética y psicoanálisis, creo. Sí, Ética y psicoanálisis. Se hizo un experimento en Estados Unidos en donde se aisló a 20,000 personas, pero se aisló de televisión, de radio, de internet, de todo, de teléfono, de diarios, aislados totalmente. Durante un mes quedaron aquellos del experimento. Al mes resultaron todos los achaques, las enfermedades de aquellos que se habían prestado a tal experimento. Se mostró en micro lo que es la sociedad en su dimensión macro. Afloraron todos los achaques, afloraron las enfermedades, y ahí se vio cuán enferma está esta sociedad, que se acabó de llenar, terminó en un clima electrizado cuando entró el modelo neoliberal, que aquí en México tiene como fecha 1983, a unos meses o a un año de estar en el poder. En el poder es un decir, porque Miguel de la Madrid fue mediocre de principio a fin. El poder siempre está en los grandes capitales de aquí, del exterior, en la Casa Blanca, en el Pentágono y en los medios de condicionamiento de masas, concretamente el duopolio de televisión. Pero Miguel de la Madrid, alrededor de 1983, dejó entrar de lleno el sistema neoliberal, que después iba a adoptar Salinas, pero de principio a fin. Y eso, repito, hizo que que viviéramos de allí en adelante en un descontrol, porque antes del modelo neoliberal en México, los ricos no eran tan ricos y los pobres no eran tan desdichados en la parte a la hora de cobrar su quincena, su semana, su mes. No había tal descontrol, no había tal desigualdad. Llegó el sistema neoliberal y focalizó ganancias y extendió facturas, y se dijo que los pobres pagan las facturas de los beneficios que reciben los ricos, y dijo Salinas en su momento: nosotros con este sistema neoliberal estamos metiendo mucho dinero allá arriba para que todo lo que puede escurrir caiga en las clases populares. Horrible. Y entonces se volvió la sociedad más enferma que antes. Comenzó, como decía yo anteayer en el taller de lectura que traté este tema, comenzó a experimentar en las ciudades montañas de cemento, asfalto por todas partes, desechos industriales que corrompen los ríos, el agua, el aire, el smog famoso, y iba a decir pobres obreros, redundancia, el obrero que con su casita de interés social, a veces, ¿cómo le llaman a esta de interés social? Viven a 2 horas y media, casas dúplex, es lo que se me estaba yendo el vocablo, casas dúplex a veces, con una misma pared, un solo muro para las dos casas, las de los dos vecinos. Bueno,
Entonces, estas casas a 2 horas de distancia de la fuente de trabajo, hay que madrugar y hay que tomar un vehículo que a veces se tarda tanto, y en el vehículo el miedo al asalto y el peligro real del condenado chofer que pone sus cumbias cimarronas a todo volumen, y el miedo, la zozobra de aquel obrero, o si es una obrerita, peor, digo obrerita porque caramba, la mujer parece que, no parece, antes del neoliberalismo vivía en su casa mirando por sus criaturas, y el hombre es el que trabajaba. Pues ahora ella también, con la zozobra, decimos en el pueblo, el suicidio de ir a llegar tarde, y luego que el patroncito o el licenciado de la oficina la trae entre ojos con aquello del acoso sexual, si de otra manera vas a perder el trabajo. Válgame, la enfermedad, el clima, como les digo, electrizado en un ambiente que ya no es humano. Y ahí, como para hurtarle el cuerpo a una realidad dificultosa, una realidad que los rebasa, allí tienen ustedes la ingesta del licor y drogas casi tan nefastas como el propio licor, y la violencia intrafamiliar, cuando no los divorcios, la separación de los amantes, los embarazos no deseados, embarazos prematuros. Ustedes saben que en Guadalajara acaba de dar a luz una niña de 9 años. Quiere decir que a los 8 se emparejó con su galán, que era ya un viejo de 17 años, que huyó cuando supo de la realidad aquella que había perpetrado. Sé lo que digo, perpetrar una realidad es un disparate, pero adrede lo digo, con la niña, que no jovencita, la adolescente aquella. Y entonces, pero ¿cómo no va a haber desencanto y enfermedad en esta sociedad que ya, para qué ánimo de ver la salida del sol, un crepúsculo, mirar el bosque de Tlalpan, el bosque acá en Coyoacán, allá donde corren algunos mañaneros, en fin, nada. Y enfrente mirar a la gente que va pasando, nada. Ya la vida para ellos no cobra sentido, porque esa enfermedad hace que el salario mínimo es cada vez más corto en relación a una jornada que es cada vez mayor. Dice la Carta Magna en el 123, el salario mínimo debe ser suficiente para la síntesis: casa, vestido, sustento, recreación. Pues no, todo eso queda en el puro papel. ¿Cuánto no va a estar enferma esta sociedad? Y ahí está la neurosis, y ahí está el síndrome de lo que ahora se llama la bipolaridad, maníaco compulsivo el individuo, y ahí está la feria de los ansiolíticos, de los calmantes. ¿Y por qué esa sociedad no se revela? Porque el sistema de poder sabiamente le proporciona esos ansiolíticos, esos antidepresivos que
significan el clásico pasecito a la red en la televisión y las series gringas en la televisión y ese horror de películas mexicanas en las que, bueno, después les digo esta síntesis, la voy a decir, la voy a escribir algún día. Entonces, todo esto lo proporciona el sistema, todos los sistemas de poder, por medio de esa industria del periodismo, para mantenerla tranquila. Díganme ustedes si no hay síntomas de una sociedad enferma en el hecho de que el pasado sábado en la noche, dos pelaos, dos individuos, se dieron a cantar cancionzucas, tonadillas en el Zócalo y reunieron alrededor de 130,000 concurrentes, 130,000. ¿Hasta dónde llega la enfermedad y hasta dónde el poder de los ansiolíticos? Miren ustedes el goloso de Santa Úrsula. Miren ustedes cualquier clase de lugar de pasatiempo donde se reúnen cientos o miles. Ahí están los solitarios, ahí están aquellos a los que les pesa la soledad y ni cuenta se dan de ello. Van a buscar el calorcito humano para después, al regresar a casa, en transportes públicos atestados o manejando en vías totalmente llenas de automóviles, regresar a la soledad. Y ya la compañera, si es que viven en pareja, no les ayuda con nada, porque ella también a su vez carga una soledad desmesurada. Esa es la sociedad enferma y estos son los famosos ansiolíticos o, como les decía Fromm, los opiáceos que hacen a estos 130,000 que fueron a escuchar tonadillas baratas, a estos 130,000 los hace apáticos ante lo que perpetra en contra de ellos el poder, apáticos, desidiosos, enajenados, resignados, agachados, culimpinados, y siga la vida. Vamos a gritar, vamos a aplaudir, porque yo solo entre 130,000 no me voy a sentir precisamente tan solo. Y entonces las masas, ¿qué es lo primero que buscan? El líder, el santón, el iluminado. Y allá van. ¿A dónde va la gente? No. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? La mediocridad y la enfermedad de una sociedad que, ahora más que nunca, sufre esos golpes horribles de la desigualdad económica, política y demás. Y que digan, pero tiene confianza esa sociedad. ¿En quién? En estos políticos vocingleros. Ya se fue el beato del Verbo encarnado y ahora llega el del PRI gobierno, nomás imagínense, en su nombre lleva la fama, en su historia de 72 años lleva su historia, la demagogia, la mentira, y detrás en lo que es la superestructura, según lo dice el filósofo de la ciencia política, ellos medrando de la necesidad, de las crisis recurrentes que ellos mismos provocan para beneficiarse con la necesidad de tantos. Desde que llegó el neoliberalismo, peor todavía para estas sociedades enfermas, sentir la vida. ¿Cuál vida? Miren, confianza en quién. Para empezar, no la tienen en ellos mismos. Después, la confianza máxima estaba en el ejército.
ya se sabe que es uno de los máximos violadores de los derechos humanos. No voy a decir que la confianza estaba en los policías, en los representantes populares. ¿En quién entonces? En el clero católico. Ya después de que Wikileaks puso de manifiesto las corruptelas, las pugnas de valores contrapunteados en el Vaticano, ya Ratzinger dijo: tiro la toalla, aviento el arpa, a lo mejor ya en el cielo me dan una arpita, pero ya no va a ser fatigosa. Ratzinger, después de Marcial Maciel y su madre Maurita, que iba derecho a la beatitud con Juan Pablo II, solapador de corruptos curas. Maurita, ahora sí, calladito el expediente que la iba a elevar a los altares. Marcial Maciel, que también iba a los altares, calladita la situación. Yo no sé cómo llegó arriba Juan Pablo II, uno de los grandes depredadores del siglo XX y parte de lo que llevamos del XXI hasta que se murió. ¿En quién va a confiar esta sociedad enferma que no confía en sí misma? ¿En Peña? ¿En Ratzinger? ¿En Norberto Rivera? No le queda al mexicano más que dos clavos ardiendo, o ardientes: San Juditas Tadeo y la madre Tonantzin. No Tonantzin, sino la madre morena del Tepeyac. El mexicano no lee, se dice que lee 2,5 libros al año, y lo que lee es esa basura de un Pablo Coelho, o Cuello, para darle cuello, Pablo Coelho, asuntos de superación personal, de desarrollo humano, o, sin tener la cultura suficiente, la Biblia, para tomarla al pie de la letra y volverse incrédulos, ateos o dogmáticos. La Biblia es bellísima, pero hay que saber interpretarla. En fin, para estos que leen 2,5 libros al año, que viven en una sociedad enferma, enfermos ellos mismos, y que no sienten la vida en sí y la vida en torno de ellos, ¿cómo van a conocer este poema que alguna vez dije ante todos ustedes, pero que viene muy a cuento? Miren ustedes, alguno de los que me están viendo la cara, esta noche, después de que pase todo lo que tiene que pasar, y antes de que les dé su mazazo el sueño, póngase a pensar en esto que van a escuchar. Es un poema. Miren, igual que los cangrejos heridos, voy a decir antes, se supone que el protagonista de este poema era un idealista, un Quijote cuando joven, idealista, quería hacer el bien a la humanidad que lo circundaba, quería practicar el humanismo, quería dejar huella de sí mismo, quería trascender, quería quedar en la memoria de los que estaban en torno de su persona. Y de pronto, al llegar a la medianía de su edad, se da cuenta de que no hizo nada y que es un mediocre. Y entonces se duele y dice, igual que los cangrejos heridos que dejan sus propias tenazas sobre la arena, así me desprendo de mis deseos, muerdo y corto mis brazos,
podo mis días, derribo mi esperanza, estoy a punto de llorar. ¿En dónde me perdí? ¿En dónde vine a habitar mi casa, tan parecido a mí que hasta mis hijos me toman por su padre y mi mujer me dice las palabras acostumbradas? Me recojo a pedazos, a trechos en el basurero de la memoria y trato de reconstruirme, de hacerme como me imagen. Ay, nada queda. Se me caen de la mano los platos rotos, las patas de las sillas, los calzones usados, los huesos que desenterré y los retratos donde se ven amores y fantasmas. Apiádate de mí. Quiero pedir piedad a alguien. Voy a pedir perdón al primero que encuentre. Soy una piedra que rueda porque la noche está inclinada y no se le ve el fin. Me duele el estómago y el alma y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Este que creyó ir a hacer bien a sus semejantes. Por eso dice, apiádate de mí, no dice a quién, apiádate de mí, a aquel al que iba él, al que quería hacer el bien, apiádate de mí. Voy a pedir piedad al primero que encuentre. Y a quien no siente el día de hoy lo que es vivir, existir, tener mente, tener corazón, tener arterias, tener vigor, a quien teniendo una compañera ni cuenta se da prácticamente de su presencia porque ya no es más que una amiga que vive con él. A esos deben decir, aunque no conocen el poema, no conocen, más allá de Pablo Coelho, válgame, o Coelho, como se diga, esos deberían decir esta noche después de reflexionar: me duele el estómago y el alma, y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Dios, qué destino el de los mediocres. Vuelvo mañana.